Saludos amigos a todos los que nos visitan en este su portal, El Sello de la Palabra de Dios. No sin antes recordarle que hoy tenemos una promesa y esa promesa se encuentra establecida en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 15 al 17. Dijo entonces llamarla y él la llamó y ella se paró a la puerta y él le dijo: el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo: no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Es misericordioso el Señor cuando Él sabe de qué tenemos necesidad. Y esta mujer, la suramita, porque la palabra se refiere a la suramita, tenía todo, pero no tenía hijos. Y el Señor le dio un hijo a través de la palabra del profeta Eliseo. Pero este niño, cuando ya estaba grandecito, este niño murió. Fíjense, pero Dios tuvo misericordia, tuvo cuidado del niño. Este Señor resucitó el niño, usando nuevamente al profeta. La base bíblica de esta enseñanza la encontramos en el libro de Éxodo capítulo 1, versículos 9 al 22. He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multipliquen, y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y peleen contra nosotros y se vayan de la tierra. Entonces pusieron ellos comisarios de tributos que los molestaba con sus cargas. Edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron sus vidas con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo y toda labor del campo, y en todos sus servicios, al cual los obligaron con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fua, y les dijo: cuando asistan a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matarlo; si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Qué habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que las parteras vengan a ella. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera, y por haber las parteras temido a Dios, les prosperó su familia. Y entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echar al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Titulamos esta enseñanza con una pregunta: ¿será que el Estado cuida a los niños? Las Santas Escrituras se expresan por sí solas, toda vez que este pasaje bíblico nos permite identificar dos grupos de familia: los hijos de luz y los hijos de la oscuridad. El versículo 9 de esta enseñanza dice: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. O sea que los hijos de la oscuridad, los egipcios, ellos reconocieron que los hijos de luz van de la mano del Señor. Y es así como ellos armaron un complot en contra del pueblo de Dios, oprimiéndole. Y tanto era la opresión que aún con su propia descendencia se metieron. Mire lo que dice el versículo 15, que nos causa tanto. Dice: y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fua.
¿Y qué les dijeron? Que cuando ellas fueran a asistir a las hebreas, asesinaran a sus criaturas, si era varón, porque si fuera niña, que las dejaran vivir. Mire todo lo que se ha venido levantando contra los niños desde el comienzo de la humanidad. Gloria sea al Señor Jesucristo, que sembró nuestro Padre Celestial temor en la vida de estas mujeres parteras, desobedeciendo al rey de Egipto. Y con una respuesta sabia cuando ellas fueron llamadas por el rey acerca de su desobediencia. Y esta palabra sabia, podemos decir que fue el mismo Señor quien le sembró esta palabra en su corazón. Y dicen ellas, y el rey hizo llamar a las parteras, y las parteras respondiendo, dice el versículo 19 a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que las parteras vengan a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Mira qué bien recibes tú de parte de Dios cuando tú cuidas a un niño. Cuando tú cuidas a un niño, ahí está la mano de Dios en tu vida, protegiéndote y guardándote, porque la palabra es verdad. Todo lo que dice la palabra nosotros lo vivimos. El versículo 22 de este texto bíblico nos enseña: entonces Faraón mandó diciendo, echar al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservarla. Pero el 21 dijo, y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó su familia. Mira cómo te prospera Dios, cómo te guarda cuando tú no haces caso al enemigo, cuando tú desobedeces al enemigo, pero cuando tú obedeces al eterno, creador de los cielos y de la tierra, el Dios eterno, creador de los cielos y la tierra, el Señor se glorifica en gran manera en nuestras vidas. De ahí el título. Y nosotros también tenemos que decir qué significa la raíz griega de la palabra niño. Dice, el original griego de la palabra niño es paidos, y la etimología del castellano antiguo es nino con doble n, y del latín vulgar ninus, doble n otra vez, presumiblemente del vulgar infantil. Entonces nosotros aquí estamos con esa palabra que el Señor nos da, y podemos también, con una referencia bíblica que encontramos en el libro de Mateo capítulo 2, versículo 8. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando les hallé, hacédmelo saber para que yo también vaya y le adore. Mire qué tremendo. El Antiguo Testamento ya lo hablamos en el libro de Éxodo capítulo 1, versículo 9 en adelante. Y ahora en el Nuevo Testamento, en el libro de Mateo, por eso decimos que la palabra de Dios es un solo libro, y se explica por sí solo. En el Nuevo Testamento nos habla también que un representante del Estado dice que él se enteró de que los Reyes Magos iban a dirigirse a visitar al niño, a llevarle regalos, a llevarle donaciones, a bendecirle. Y por eso es que él, en este versículo dice, el rey Herodes les dice, y enviándolos a Belén, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halláis, hacédmelo saber para que yo también vaya y le adore.
Esto vemos que también es una persecución en contra de los niños. Igual una persecución gubernamental, al igual que sucedió en el Antiguo Testamento. Porque aquí Herodes representa el Estado. Y es por ello que nosotros tenemos que reconocer que los niños es el botín, es el regalo, es la alegría, es la bendición de un hogar, de la familia, ¿verdad? De la sociedad, de la iglesia, pero también del Estado desde el punto de vista escolar. Nosotros tenemos que mirar, proteger la vida de los niños. Y es lo que nosotros estamos preguntándonos. Por eso el título de esta enseñanza bíblica es con una pregunta. Y esta pregunta es, ¿será que el Estado cuida la vida de los niños? Mire, cuando el campesino siembra, el campesino ara la tierra, la fortalece para que la semilla dé un fruto duradero, para que tenga una buena cosecha. De igual manera, el matrimonio cuando nacen sus hijos, como lo decíamos ahorita, es la bendición más grande de un hogar. Es donde el Señor se glorifica en esa familia, se unen ese par de personas que se han unido a través del matrimonio, construyendo una familia. Y esa familia se convierten en sociedades y esas sociedades o masas sociales en una nación. Y mire cómo el enemigo ha venido usando a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a prostituirlos, a convertirlos en parásitos, llenando nuestros hijos, convirtiéndolos en delincuentes, como se llamen. ¿Por qué? Si nosotros tenemos de nuestros niños, queremos con ellos una buena formación académica, una buena formación social, escolar. Y aquí que hoy llamamos, como le dije ahorita, les puse el ejemplo del campesino que ara la tierra porque quiere tener productos orgánicos. Cuanto más la familia, cuanto más el hogar, cuanto más la sociedad, cuanto más el gobierno. Queremos que nuestra nación para gobernantes sanos, lejos de la contaminación llamada corrupción, extorsión, abigeato, fleteo. Vamos a apostarle a una educación formativa con una sociedad sana, que le dé y que glorifique el nombre del Señor Jesucristo. No importa que tengamos que volver al catecismo, unámonos con todos los hermanos de la fe, de las diferentes denominaciones, que exista un solo principio, y ese principio es la búsqueda de la salvación de nuestra familia, de nuestros niños, de nuestros jóvenes. Nuestros niños jóvenes se nos están perdiendo se nos están saliendo de las manos a través del fleteo, a través de la droga, a través de la prostitución, a través de los engaños. Al Señor no le agrada esto, y mucho menos al padre de familia. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos que nuestros hijos sean secuestrados por nadie ni por la subversión. Nosotros no podemos aceptar esto. Mire, los soldados están siendo exterminados. Señores, día a día vemos madres de familia desgarradas su alma con lloro, con tristeza, con dolor, con duelo, porque su botín, porque su tesoro, porque su hijo amado ha sido dañado. Y esto es lo que nosotros, como familia, como esposos,
Nosotros tenemos que cuidar a nuestros hijos. Y cuando tú cuidas tu hijo, cuidas la sociedad, cuidas la masa social, cuidas el Estado, cuidas la nación. Y esto es el llamado que nosotros le hacemos hoy día, a trabajar honestamente por el bien común, no por el bien personal. Cuando tú trabajas por el bien común, como hicieron las parteras, que dice la palabra de Dios en el libro de Éxodo capítulo 1, versículo 15, por allá. Las parteras temieron a Dios, que cada vez que levanten la mano contra un niño, que siembra el temor de Dios en tu vida y puedas cuidar la vida de ese niño. Y esto es para los legisladores, para los gobernantes de las diferentes regiones, para los alcaldes, para los docentes, para los padres de familia. Cada uno de nosotros nos tenemos que convertir en esos guardianes. ¿Y por qué no la iglesia del Señor Jesucristo? Con su principio y su labor intercesora, es la que debe de cuidar de estos niños, de estos menores, de esta sociedad, de protegerlos con ese vallado de oración. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer como hijos de Dios, como siervos del Señor. Por eso te dije, en la palabra de Dios hay dos clases de familia, la de luz y de la oscuridad. No hagamos parte de esa fila de la familia de la oscuridad como vivieron los egipcios, a destruir la vida de los hijos de la luz. A esto no nos ha llamado el Señor. Nosotros también tenemos una cita, una referencia bíblica, la cual está establecida en el libro de Apocalipsis. Y en ese libro de Apocalipsis, capítulo 12, buscamos acá para poderlo compartir. Este libro, el Señor nos da aquí una enseñanza. Y esta enseñanza, Apocalipsis capítulo 12, versículo 3 al 17, y la leemos. Capítulo 12, versículo 3 al 17 del libro de Apocalipsis dice: también apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y su cabeza 7 diademas, y una cola que arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrastró sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regía con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustentase por 1270 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles y luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles. El versículo 10 dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, de la palabra del testimonio, y ellos menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Tremenda palabra en la cual nosotros, el Señor nos enseña desde el Pentateuco hasta Apocalipsis la persecución enemiga de los niños. Pero dice la palabra: ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio. La iglesia del Señor Jesucristo, la que guarda el testimonio, la que ha creído en el Señor. Por eso le decía, le hablábamos a los legisladores, le hablábamos a los padres de familia, a los docentes,
a la academia, al gobierno en general, a la masa social, sobre que tenemos que cuidar a nuestros niños. Porque así como está establecida en las Santas Escrituras que aún a la mujer se le dieron alas, y esta mujer representa, si nosotros estudiamos detenidamente el capítulo 12 del libro de Apocalipsis, vamos a entender que la mujer ayudó, pues, para proteger al hijo. Y por eso es que les estamos hablando de que como iglesia del Señor Jesucristo tenemos una responsabilidad de cuidar a nuestros hijos. Tenemos que reflexionar. ¿Y en qué vamos a reflexionar? Todos los días nos sentamos frente al televisor y la noticia actual. El Evangelio del Señor Jesucristo es una noticia actual. Contextualizamos el Antiguo y Nuevo Testamento y ahora vemos. La palabra de Dios dice, el reino de los cielos es de los niños, sin embargo nosotros se abren. Las agencias noticiosas secuestraron al niño, la subversión se lo llevó, el niño lo violaron, el niño se envenenó con un dulce, el niño se perdió, el niño lo asesinaron, el niño, Dios santo. ¿Qué tenemos nosotros que hacer? El vallado de oración a favor de nuestros niños. Tenemos que cuidarlos, tenemos que tener en cuenta esta situación, que como registra el libro de Éxodo, como lo dijimos ahorita, y en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, ¿vea? Entonces, no podemos dejar que nuestros niños y todo lo que están sufriendo ellos sea tendencia local, nacional e internacional en los medios de información. Tenemos que cuidarlo porque somos padres, tenemos familia, pertenecemos a una sociedad, pertenecemos a una masa social, tenemos un Estado gubernamental al cual estamos llamando la atención en procura de la protección y de la cobertura de estos niños. Y como si fuera poco, no solo las citas y las referencias bíblicas que le di ahora en este sustento de esta enseñanza bíblica, sino que también tenemos diferentes citas bíblicas que pueden sustentar la palabra. El Salmo 8:2, en el libro de Mateo 21:16, Proverbios 27:6, muchas citas bíblicas que la Biblia se refiere, las Santas Escrituras se refiere a los niños. Marcos 10:16, Salmos, hay Isaías. Entonces nosotros hoy tenemos que orar. Ya reflexionamos. ¿Cuál es la reflexión? Que no podemos permitir que las agencias noticiosas, los medios de comunicación abran con dolor y tristeza que nuestros hijos, nuestros niños los estén exterminando, que nuestros soldados nos estén acabando, que nos estemos acabando uno a otro. Oremos y vayamos con vallados de oración para que el Señor se glorifique y el Señor levante gobernantes de bien, el Señor levante hogares, hombres y mujeres. Como dice, este producto es orgánico y este producto es orgánico. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo en esta mañana de gloria, te damos honra, honor, alabanza, grandeza, señorío, Señor. Padre, te presentamos los niños de Sudamérica, de Centroamérica, de Norteamérica, de Europa, de Asia, de África, de Oceanía, Señor amado. Guarda a los niños del Medio Oriente, Señor, que la guerra no los extermine, Dios. El niño es el fruto, el niño es el producto orgánico, el niño es el botín del hogar, el niño es la alegría de la familia, el niño es la bendición de la sociedad. El niño son nuestros gobernantes que más adelante, Padre, glorifícate en gran manera, Señor, en la vida de los niños. Guárdalos, el que esté enfermo, sánala, el que esté, Señor amado, protege a aquel niño que esté en indefensión, porque cada niño es un niño que está en indefensión.
Señor, glorifícate en cada hogar, suple y provee a los padres para la necesidad de los niños. Señor, dale sabiduría a los galenos, a los médicos, a las enfermeras, para que cualquiera que sea el diagnóstico médico en cada niño, Señor, tú eres poderoso, Señor, por tu sangre, aún, Señor, sanarlos de cáncer, de lo que tengan, Señor amado. Hoy declaramos palabras de sanidad y de liberación y de bendición y de protección y de cobertura en la vida de los niños, Señor. Aún, Señor amado, que los niños cuando ven a sus profesores, a sus maestros en la escuela, ellos se alegran porque los consideran como sus segundas padres. Señor, siembra temor también en la vida de los educadores, Señor amado, para que cuiden de los niños, Señor. De todos los padres, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, por el poder de la palabra, te damos gracias, amigos, por visitarnos en este su portal, El Sello de la Palabra de Dios. No te olvides suscribirte. Queremos orar por tu necesidad. En los comentarios, escríbenos. Queremos orar, como te dije, por tu necesidad. Abrazos, shalom, paz y gozo.